se van realizando. ¿Ok? Para ello, pues, aparte de la imagen que compartió su compañero, yo les envié unas pequeñas capturas a su WhatsApp y les estaba comentando que las tuviesen ya preparadas en un cuaderno para ir realizando una serie de modificaciones y una serie de cálculos para que tengan una idea del comportamiento de un motor de acuerdo a los posibles cierres que se le pueden hacer como tal, ¿verdad? Todo esto con la finalidad de comprender aún mejor el funcionamiento del motor y el control que veníamos trabajando en la clase anterior, que era un arrancador estrella delta. Ahí podemos apreciar, si están viendo, ¿verdad? Se alcanza, se está compartiendo la pantalla. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, podemos apreciar un motor de 12 puntas. Esto quiere decir que en su interior hay 6 bobinas como tal. Un primer grupo, como se muestra en esta tabla, 1, 2, 3 principios, 3 finales, este sería el primer grupo. Y 3 principios más y 3 finales, el segundo grupo de bobinas. ¿Verdad? Para realizar conexiones en este tipo de motores, hay que tener claro que si se va a hacer alguna asociación de bobinas para hacer el cierre, ya sea colocarlas en serie para este caso o colocarlas en paralelo para este caso que tenemos aquí y para este caso que tenemos acá, debemos tener en cuenta que, si mal no recuerdan, nosotros decíamos que las bobinas estaban separadas entre sí 120 grados eléctricos, ¿verdad? Para que esa separación siga, yo solo puedo asociar la primera bobina del primer grupo con la primera bobina del segundo grupo. Yo no puedo hacer otro tipo de mezclas y decir que voy a poner esta bobina en serie con esta o esta bobina en paralelo con esta, porque estaría perdiendo esa separación de 120 grados eléctricos que afectaría la rotación en el eje o en el rotor del motor, generando saltos en el campo magnético, lo que ocasionaría recalentamiento y hasta el posible daño del motor. O sea, esto hay que tenerlo muy, muy presente. Por eso las coloqué así en este orden como tal, para que fuera un poco más diciente. Ok, hasta ahí claro. Para un motor de 12 puntas se pueden hacer 4 tipos de cierres diferentes. Claro está, eso lo dirá en su placa de características si permite hacer los 4 cierres como tal. Hay motores que vienen con 12 puntas y te dicen, no, yo solo puedo trabajar en estrella, entonces nada más tendrás 2 posibles cierres. O dice, yo solo puedo trabajar en delta y tendrá entonces estos 2 posibles cierres. Cuando en la placa de características aparecen todas las anotaciones posibles, te dice, bueno, yo vengo diseñado para realizar estos 4 cierres y vamos a ver eh, cómo funciona y qué características o qué propiedades nos da cuando hacemos estos diferentes cierres, cómo queda funcionando en cuanto a voltaje y en cuanto a corriente como tal.
Listo, señores. Para el primer ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un cierre en una sola estrella, o sea, una estrella larga o una estrella mucho más grande. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que colocar en serie las bobinas y después realizar el cierre como ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué puntas tendría que conectar yo aquí para seriar las bobinas primero? La una con la 6, la 4, ¿Cómo? la punta uno con la punta 6. La punta 1 con la punta 6. No, Sigue, ¿no? no, aún no. No, perdón, es que aquí muestra el número. Abajo hay un número aquí que no lo leo, en el 1. Este, Ajá, ese es un 4. ok, ya. Primero tengo que seriar las bobinas por grupo para después poder cerrar. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, ojo, tener en cuenta que solamente puedo hacer esas asociaciones antes de hacer el cierre, la primera bobina del primer grupo con la segunda, con la primera bobina del segundo grupo. ¿Ok? Grupo 1, grupo 2. Entonces, primera bobina, segunda bobina y tercera bobina. Colocarlas en cierre. ¿Cuáles tengo que unir? En serie. ¿Cuáles tengo que unir? Cuatro con 7, 4 con 7, 10 con 2, no. 4 con 7, 5 con 5 8 con 8 5 con 8 y y 6 6 con con 9. 9. y 6 con 9. Entonces ya yo haría una sola bobina aquí larga, una sola bobina aquí larga y otra sola bobina aquí larga. Listo, vayan haciendo eso en su cuaderno para hacer el primer cierre en estrella, ¿sí? En estrella serie o en una sola estrella. Espere, que me perdí, ¿cómo así? Unimos primero las bobinas, ¿verdad? Las seriamos, como habían hablado, como comentaron sus compañeros, 4 con 7, 5 con 8, 6 con 9. ¿Qué hacemos con eso? Hicimos que estas dos se convirtieran en una sola bobina, con entrada en 1 y salida por 10, entrada en 2 y salida por 11 y principio en 3 y final en 2. ¿Claro ahí? Profe, ¿un motor cuántas bobinas puede llegar a tener? Bueno, los más comunes son estos. ¿Cómo es que se llama? De 3 y de 6 bobinas. Pueden existir motores que tengan mucho más de acuerdo al tamaño constructivo, pero entonces tendrían que irse doblando como tal. Si este motor, el básico, tiene 3, el que le sigue tiene 6, ¿cuánto tendría que tener otro motor si tuviese otra cantidad de bobinas mayor? Tendría que tener 9, el doble de esto. O sea que sería en vez 9. de tener 6, tendría que tener 12. 12. Van doblando el par. Sí, señor. Y todas se conectarían al principio en serie. Así como lo Para estamos. hacer, ojo, estamos hablando de hacer este Ok, cierre. ya. Todos tendrían que terminar en 3 bobinas para poder hacer el cierre después. Exactamente. Hicimos una sola bobina, ¿verdad? Ya quedamos. Principio 1, final en 10, principio en 2, final en 11, principio en 3, final en 12. Listo. Ya hice una sola bobina por cada tramo, la serie. Ahora, ¿cuáles terminales tengo que unir para que me quede trabajando de esta manera o que quede cerrado ya en estrella?
10 con 11, no. 10, 11, 12, creo, ¿cierto? 10, Sí, así 11, como dice 12. Sí, Francisco. señor, tendría que quedar Exacto. algo así, pero entonces tendríamos principio en 1 y final en 10, ¿verdad? Principio en 2, final en 11 y principio en 3, final en 12. Hacemos el otro dibujo, o sea, la unión de la estrella. Hagan la unión de la estrella y coloquen cierre en estrella para motor de 12 puntas. Dejen un espacio porque luego vamos a calcular los posibles voltajes o el voltaje y la corriente para ese cierre que estamos haciendo ahí. Les voy a dar unos datos para que ustedes puedan realizar unos cálculos. ¿Listo? ¿Ya tienen el cierre para proceder al siguiente? No, espere. Ok, tranquilo, no hay problema. Por favor, si hay alguien más que está intentando ingresar y no ha podido hacerlo, pues que me lo comunique para eh, interrumpir un momento la presentación que estamos haciendo y poderlo admitir. Y señores, en lo posible, traten de desbloquear los correos Micena para que no tengan ese inconveniente al entrar, que tengan que darle, eh, recibirlos como si fuera una invitación externa y aceptarlos. Cuando es el correo Micena, yo únicamente les coloco ahí Micena o Gmail, nada más les coloco ahí el link y ingresan directamente. Profe, ¿qué nombre fue que dijo que le colocáramos? Cierra en estrella. Sí, señor. De 12 puntas. Cierre en una sola estrella para motor de 12 puntas. ¿Listo? ¿Podemos proseguir? Sí. Ok. Para el siguiente cierre vamos a hacer una sola delta. Entonces, para hacer una sola delta, primero volvemos y seríamos las bobinas como lo habíamos hecho en el diagrama anterior. 7,4, 5,8 y 6,9. Y ahora sí, para conseguir este cierre en delta, ¿cuáles tendríamos que unir? Teniendo en cuenta esto que ya hemos hecho anteriormente. 10 con 2, 11 con 3, Vamos 12 con acá. 1. 10 con 2, 11 con 11. 3 y 12 con 1. Perfecto. Así se tiene que hacer para obtener este cierre. Una sola delta. Hagan el dibujo también. ¿Sí? Si quieren, lo pueden hacer aquí de esta manera. De esta manera o lo hacen de esta manera, como sea más didáctico, más entendible para cada uno.
Siempre hay que buscar la manera en la que a uno se le haga mucho más fácil. Lo mismo con la estrella. Lo podríamos hacer así o lo podríamos hacer simplemente cerrando en la parte inferior las conexiones de la bobina. Aquí. ¿Me confirman entonces cuando tengan el cierre? Ahí estamos trabajando con qué normativa. Delta. La normativa, la nomenclatura que estamos utilizando para las bobinas, ¿cuál es? En serie. Nomenclatura. ¿Cuál de estas? Internacional. Estamos utilizando cuál. Ojo, la que utiliza los números. No se les olvide, solo números. Americana. ¿Listo? Solo números americanas como tal. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Podemos proseguir a hacer este que tenemos acá? Sí, profe. Listo. Sigamos adelante. Entonces vamos a tener en cuenta la siguiente gráfica que habíamos mandado, ¿verdad? Ahora, ¿qué normativa tenemos aquí? 1, U2, Internacional. 6. Esta sí es normativa internacional. Si se dan cuenta, esta es la primera bobina del primer grupo, segunda bobina del primer grupo, tercera bobina del primer grupo y después aquí viene primera del segundo, segunda del segundo y tercera del tercer grupo. ¿Por qué se hizo así? Porque ahora vamos a trabajar estos cierres que lo que se hace es colocar las bobinas en paralelo primero y después procedemos a hacer los cierres como tal. ¿Listo? Vamos allá entonces. Aquí sí está bastante claro cuáles tengo que unir para primero colocar mis bobinas en paralelo. ¿Verdad? ¿Cuáles tendría que unir a este primer grupo? 1 con I5. Con U5 y Sí, U2 con No. U6. Ajá. sí. Lo mismo haría aquí. Uno aquí. B1 con B5, B2 con B6 y aquí haría W1 con W5 y W2 con W6. Tendría aquí los principios, ¿verdad? Me quedarían los principios aquí y me quedarían los finales aquí abajo. Entonces, aparte de eso, para hacer el cierre de esta manera en estrella, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles tendría que unir ahora para hacer el cierre en estrella? U6, B6 y W6. Sí, porque ya estas están puenteadas como tal, ¿verdad? O sea, lo único que tendría que hacer es unir todo esto que tengo acá abajo. Ya estas están unidas aquí y las alimentaciones de voltaje serían por los principios. Profe, o sea que esa sería la delta, la configuración delta. Eso sería configuración en doble estrella. Ah, ok, doble estrella, ok. Sí, las coloco en paralelo primero
¿sí? Y cierro abajo y lo que estoy haciendo es una doble estrella, más o menos algo así. Vayan dibujando y ya les muestro cómo quedaría. ¿Verdad?
y el cierre como tal hecho. Y por aquí las respectivas alimentaciones de las líneas de fuerza. Claro ahí, de pronto es la manera en que a mi modo de ver es más descriptivo. No sé qué piensen ustedes. Les queda con la figura de la estrella como tal y colocan las numeraciones. Ya con esto prácticamente no se pierde nadie. Ok. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta el otro cierre posible en doble delta o delta paralelo, como lo quiera llamar, ¿verdad? Entonces, vuelve y juega. ¿Qué hacemos primero? Colocamos las bobinas en paralelo, ¿verdad? Y procedemos a hacer el cierre como habíamos hecho los otros. Entonces, conexión de U6 o U2, que vendría siendo la misma ahí, se viene hacia B1 y B5 que están juntos también. Y tomaríamos desde B2, B6 y nos iríamos a W1, W5 y de W2, W6 nos iríamos a U1, U5. Por la parte superior tendríamos la alimentación. Y tendríamos como consecuencia un cierre de este tipo, pero con la respectiva bobina en paralelo aquí a cada una. Ojo, respetando el orden que ya les había comentado. ¿Listo y claro hasta ahí? Profe, para ver si entendí bien, las conectamos en paralelo, cada grupo. Exactamente. Listo. Después conectamos el inicio Después de... hacemos el cierre que nosotros ya conocemos en Delta. Comenzamos desde aquí, ¿verdad? Ajá, Desde el final hasta el principio de a este grupo. B6 De con B final por ejemplo. U6. Esta es una U. La B es un U6. poco más. ¿Sí? Que va de U6 a B1. De U6 a B1, ¿verdad? Ajá, Ya De sabiendo B6 que a W1. de B6 a W1 y de y después W6, U de B6. A 1. exactamente. Sabiendo que o teniendo en cuenta de que estas ya están conectadas entre sí. W6 lo conectamos con U1, profe. Exactamente, para terminar el cierre, nos debe quedar un cierre así de este tipo, pero con las bobinas en paralelo aquí. Y lo mismo haríamos aquí en el triángulo. Para el doble delta, ¿cierto? Sí, señor, doble delta o delta paralelo. Bueno.
que les voy a dejar a ustedes de tareita, voy a colocar como ejemplo lo que viene siendo un motor de 6 puntas para que ustedes hagan la respectiva asociación y calculen los voltajes con este tipo de bobinas para cada uno de los cierres que hemos hecho. ¿Listo? Tengamos en cuenta esto de la siguiente manera, ¿verdad? Cada bobina de la que tenemos aquí va a soportar ella solita 220 voltios y 5 amperios, ¿verdad? ¿Qué sucede con este cierre? La alimentación llega por aquí y por aquí. Entonces, si cada bobina soporta 220 voltios, yo podría colocar más de 220 porque fíjense que el voltaje no está llegando directamente sobre una sola bobina, sino que comparte algo de ese voltaje con otra bobina que está a 120 grados eléctricos. Eso me genera una suma de vectores y por cálculos matemáticos yo tendría que ese voltaje serían esos 220 que puede soportar la bobina por raíz de 3. Eso me da una X cantidad de voltios. ¿Quién dice más o menos cuánto da eso? Yo creo que da alrededor de los 380, si mal no estoy. Nada, las calculadoras las dejaron. Un momento. 381. 381 voltios, ¿verdad? Ahora, para el caso de la corriente, si dice que la bobina soporta 5 amperios, yo solo puedo hacer circular por aquí 5 amperios, no puedo pasar más, porque si paso más, me la tiro, la quemo y daño el motor, ¿verdad? Eso para este caso. Ojo. No le están entrando 5 amperios por cada bobina. Por eso, 5 amperios por línea. Pero, o sea, a través de la bobina yo no puedo circular más de 5 amperios. Si yo coloco una pinza voltiamperimétrica, tendría que colocarla por línea. ¿Cuánto voy a medir? ¿Cuánto podría medir máximo? 5 amperios. De ahí en adelante, el motor comienza a sufrir recalentamiento y las bobinas también. ¿Ok? ¿Que puede trabajar a 5.2? Sí, claro, puede trabajar a 5.2, pero va a empezar a recalentarse y entre más se recaliente va a exigir más consumo de corriente para seguir trabajando. Porque recuerden que cuando un conductor comienza a calentarse, ¿qué pasa con su resistencia? Su resistencia comienza a aumentar. Entonces, para mantener la potencia del motor va a seguir pidiendo más consumo de corriente, hasta que se dispare su protección. ¿Sí? Y si en dado caso la protección llega a fallar y no se dispara, ese motor se va a quemar. Así de sencillo. ¿Listo? Segunda configuración. Configuración en delta. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta aquí? Fíjense que si ya yo coloco una alimentación por aquí, digamos que para el caso vamos a colocar los 220 voltios, yo no podría colocar más de 220 voltios porque si miran, esos 220 voltios están llegando directamente sobre esa sola bobina. Las dos líneas le llegan ahí directo. Pero fíjense que la corriente sí se puede dividir una parte hacia aquí y otra parte hacia acá. Entonces manejamos la intensidad con la misma relación que habíamos tenido para el voltaje en el caso anterior. La corriente que tú podrías manejar aquí
ya sería 5 amperios por raíz de 3. ¿Por qué? Porque no solo los 5 van a circular por aquí, sino que esos 5 que vienen se dividen, una parte por aquí y la otra para acá. ¿Claro eso? Por eso mostraba el compañero en la imagen que repartió por aquí que este cierre puede trabajar con alto voltaje, porque fíjense, va a ser el voltaje que soporta su bobina por raíz de 3, mientras este será para bajo voltaje, solamente el voltaje que soporta la bobina, pero usted podrá subir la corriente como tal. Si es claro, entonces para alto voltaje y este para bajo voltaje. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ok. Entonces, ustedes ahora estarán en la capacidad, con lo que han visto, de calcular los voltajes y las corrientes para los respectivos 4 cierres que hicimos para nuestro motor de 12 puntas. Teniendo en cuenta las características de serie y paralelo, si yo coloco 2 bobinas de 220 voltios en serie, ahora ¿cuánto voltaje podré soportar? 440. 440, porque ahí suma los 440, voltajes. ¿verdad? Porque se suman los voltajes. Y la corriente, si era 5 amperios, ¿cuánta corriente podré manejar? 10. 5. Los mismos 5, porque el filamento es el mismo. ¿Ok? Y después de eso ya usted sabrá cómo se comporta el voltaje con el respectivo cierre. Ahora, bien, si yo coloco las bobinas en paralelo, ¿cuánto voltaje podré soportar en estos extremos? En paralelo serían los mismos 220, pero como el cable se prácticamente es doble, se puede aumentar la corriente. Se puede aumentar la corriente al doble, porque pasaría esta cantidad por aquí y esta cantidad por acá. Teniendo esos datos en cuenta, entonces ya ustedes, es la tarea que les voy a dejar para el día de hoy, realicen los cierres y van a sacar los datos de los voltajes y las corrientes que puede manejar cada uno de los cierres. Listo, señores, ¿estamos claros con lo que hay que hacer? Profe, pero eso no va dependiendo del calibre del cable. Yo te estoy diciendo en este instante cuánto soporta cada bobina. Ok, Para que ya. hagas el Perfecto. cálculo. ¿Listo? Mándelo. Ok, perfecto. Fíjense que en la fotografía nos está diciendo que las bobinas van a ser de 220 voltios y van a soportar 5 amperios. Con estos datos y lo que ya acabamos de comentar, entonces necesito que me realicen los cálculos, ¿sí? Para cada uno de los cierres, les tomen las respectivas capturas y las tengan ahí para cuando se soliciten la guía, ustedes únicamente tengan que pegar en el Word o en el respectivo formato que quieran subir. De pronto lo cambian a PDF y lo suben. Ya eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Y las vamos a subir a la plataforma cuando sea requerido. Entonces, pues, esa es su tarea para el día de hoy, señores.
los invito a que traten de estar más pendientes de las evidencias que suben, porque fíjense que todavía estamos teniendo alrededor de todavía estamos teniendo alrededor de 10 personas. Bueno, en realidad son 9 porque aquí el compañero Oscar David, si mal no recuerdo, es el compañero Oscar David. Él me la mandó directamente al correo, pero los otros 9 que aparecen aquí en rojo no me han mandado. Profe, hay unos que están retirados, como María Angélica, Juan Molina, Bueno, y otros. entonces, ¿qué necesito yo? Porque a mí ahora a fin de mes, como instructor, me van a solicitar un listado de los que ya están retirados como tal. Yo necesito pasar ese informe. ¿Sí? Necesito que ustedes o la persona que está a cargo, el vocero, me comente ya definitivamente qué personas dieron o qué personas se han comunicado diciendo no, ya listo, nos retiramos, para yo colocar, está retirado, para colocarle a los otros, no responden, no se conectan, no envían trabajo. Listo, para que así vayamos depurando esta lista y nos evitemos de pronto estar preguntando por estas personas que realmente no han tenido la posibilidad de conectarse o no han tenido la posibilidad de seguir en la formación. El SENA va a tratar de darle todo el apoyo posible, sí, para que no se retiren, porque no es la idea. Nosotros no queremos que se retiren, todo lo contrario. Todo el apoyo de nosotros lo tienen para que aprendan, para que asistan a sus clases, para buscar la manera que reciban la formación. ¿Ok? Entonces, pendientes con esto, traten de enviar a tiempo cuando se les solicite. Yo sé que sí se presentan algunos problemas con la empresa de energía y todo esto, pero hay que tratar de digamos que si yo les digo que es para el domingo, tratar de enviarlo el sábado para no tener inconvenientes y estar siempre trabajando a tiempo como debería ser. Señores, pregunta, ¿cómo les está yendo con el simulador? Recuerden que tienen que trabajar todo esto del diagrama de potencia y control de el arranque estrella delta, ¿verdad? Entonces, pues, les agradezco y en lo posible traten de ir trabajándole al software y trabajándole al software para que no vayan a tener ningún inconveniente. Profesor, yo tengo una pregunta, pero bueno, va ligado con las bobinas, pero es sobre los generadores eléctricos. Uh-huh. ¿Cómo se calcula la relación de las vueltas de la bobina para sacar determinado voltaje? Bueno, mira, Sí, de batiaje, de los vatios, más bien. esto va más relacionado a relaciones de transformación. Tendríamos que mirar el comportamiento de un transformador como tal. ¿Ok? Para eso tendríamos que mirar la figura del hierro donde está colocada la bobina para ver qué cantidad de inducción está pasando de un sitio a otro. Ya ese sería, digamos que un tema que podríamos tocar más adelante como sugerencia, sí. Que aún no. Es que yo estoy haciendo un generador por acá. Uh-huh. Estás tratando de realizar un generador como tal. Sí, pero lo estoy haciendo de manera hechiza. Yo le he dado más o menos 300 vueltas. Pero un ejemplo, si yo quisiera calcular que cada bobina me genere 200 vatios, lo estoy usando imanes de neodimio. Ojo, el bateaje con qué va a ir de acuerdo.
Primero con el calibre del conductor que estás usando, porque eso te va a dictaminar la corriente máxima que puedes sacar, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, el otro cálculo que sí habría que hacer, porque prácticamente el de la corriente te lo va a dar el calibre del conductor, Ajá. que como consejo te doy que nada más saque los cálculos o las cuentas para un 80% de la capacidad del conductor como tal, ¿sí? Para que el conductor no se te recaliente. Sería lo más aconsejable. Claro. Nunca le tomes el dato como si fuera el 100%, porque en el momento que le exijan un poquito más, se recalienta y adiós. El Perfecto. voltaje, como tú estás haciendo en este momento, un diseño como tal, como tú me estás diciendo que lo estás haciendo hechizo, podríamos trabajarlo eh, haciendo prueba y error. Con mediciones sería lo más exacto posible. Entonces tú dices, tú tienes una X cantidad de vueltas, por lo menos hiciste 300 vueltas y lograste sacarle al generador eh, 200 voltios, por decir algo. Podrás hacer la relación de cuántas vueltas por cada voltio tienes al final. Y entonces ahí sí podrías tú decir, con este hierro que yo tengo, yo eh, genero tantas vueltas y voy a tener a mi salida tantos voltios. ¿Sí? Porque tú estás haciendo un diseño que es de tu parte, estás utilizando un tipo de imán. Entonces, la mejor manera que podrías hacerlo es trabajarlo a prueba y error, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante hacer una primera prueba y ya de ahí en adelante puedes hacer tus cálculos y ir comparando los cálculos con lo que vas sacando realmente. Ok, profe, muchas gracias. Me parece muy interesante que estés realizando ese tipo de trabajo. Eh, yo diría que sería muy bueno en lo posible que compartieras con el resto del grupo y con nosotros, los instructores, saber en qué te podríamos colaborar, fotografías del trabajo y eh, esos datos o esos resultados que vas teniendo de acuerdo a los ejercicios o las pruebas de campo que le vas haciendo como tal a ese generador. Ok, profe, no hay problema. Es un proyecto que estaba en Senova. Yo más adelante ya se normalice y se los muestro. Ok, perfecto. Yo en un principio tuve pensado hacer, o tengo en la cabeza eso todavía, de realizar un generador de imanes permanentes. Entonces, pues siempre he estado con eso, pero el factor tiempo me ha frenado bastante. Bueno, listo, señores. Hasta una próxima ocasión. Eh, lo que nos pide como tal el horario sería hasta el día jueves. Voy a tratar de sacarles el espacio para el día de hoy en la noche. Yo voy a estar en una empresa donde también laboro, ¿sí? Y tratar de hacerle un pequeño video con mi teléfono de tipos de control automático diferente. Uno que está a través de red de Ethernet, ¿sí? Que llega directamente por cable de red el mando a un equipo que funciona como guardamotor y también funciona como receptor de esa red de datos. Nosotros le llamamos un E1 de la serie de ET Plus de los señores de, bueno, ahora mismo no recuerdo la marca que se está manejando, ¿sí? Pero ya lo visualizaremos y visualizaremos también los otros tipos de arranques como son normalitos con una llegada de 110 a un contactor, o sea, con señales discretas, ¿sí? 110 a un contactor y el guardamotor, que es lo que hemos visto normalmente. La otra imagen o
la otra pequeña muestra que sería por comunicación a través de red, veríamos unos variadores de frecuencia. Allá donde trabajo hay variadores de frecuencia tanto para motores que trabajan normalmente a 440 y hay unos variadores bastante simpáticos que trabajan para motores de media tensión. O sea, estaríamos hablando de motores que no trabajan con ni 220 ni 440 voltios, sino son motores que están trabajando a 6600 voltios. Vamos a ver el pequeño variador de frecuencia que utilizan esos señores. Entonces, pues en lo posible trataré de sacarle ese espacio. Esperemos que el turno como tal lo permita. Y entonces, pues les deseo que tengan un resto feliz de día, que puedan ir trabajando a esto que se les dejó como consigna y pendientes porque se le va a solicitar el material para la guía. Listo, señores. Con el favor de Dios, estaremos comunicándonos en la noche. Ok, Gracias, profe. profe. Listo, pues, cuídense, que estén bien.